Amados hermanos, la lectura de hoy en Mateo 12 del 15 al 21. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. En los versículos anteriores vimos a Jesús enfrentándose a los fariseos, pues ellos habían pervertido el significado del día de reposo para convertirlo en un semirritual que más era de carga para el pueblo que de reposo. Las respuestas de Jesús eran tan contundentes que los maestros de la ley se quedaban callados. Entonces los fariseos se dieron cuenta que ni su intelecto, ni su astucia, ni siquiera sus tradiciones podrían vencer al gran maestro, por lo cual, en palabras de Mateo, resolvieron destruirle. Eso explica por qué la porción que nos ocupa comienza así. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. Finalmente los fariseos lograrían su cometido. Jesús se entregaría para ser crucificado y ellos, los fariseos, lo harían humillar y crucificar. Pero aún no era el momento para Jesús. Aún había muchas cosas que debía enseñar, mucha gente a la que debía sanar, muchas señales que debía manifestar. Las profecías tenían que cumplirse, absolutamente todas, así que aún no era el momento. Es por eso que Jesús, cuando llegaba a los pueblos, lo hacía sin heraldos, sin pregoneros, no anunciaba de modo alguno cuál era el pueblo siguiente a visitar, pero aún así, a donde él fuera, lo seguían multitudes. Versículo 15. Y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Antes de continuar, veremos cómo nada de lo que Jesús hacía era accidental o improvisado. Todo estuvo previsto siglos atrás y todo fue manifestado a los antiguos profetas, para que el pueblo no tenga excusa para creer en Cristo cuando viera con sus propios ojos cómo todas las profecías se cumplían. Versículo 18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Todo esto se encuentra en Isaías 42. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Analicemos la profecía. He aquí mi siervo, comienza diciendo Isaías, a quien he escogido. Durante los siglos, Dios ha tenido muchos siervos escogidos. Él escogió a Abraham para ser patriarca sobre su pueblo. Él escogió a Moisés para ser el profeta que liberaría al pueblo y recibiera la ley en el Sinaí. Él escogió a Aarón para ser el primer sumo sacerdote. Escogió a David para ser rey sobre Israel y le dio grandes victorias, así como inspiró en él grandes obras de alabanza y adoración que encontramos en el libro de los Salmos. Y hablando de esto, Dios también escogió a más de 40 siervos para que escribiesen su palabra, la Biblia. El punto al que quiero llegar con todo esto es el siguiente. Jesús no fue el único siervo escogido por Dios para alguna labor, pero fue el siervo escogido para esa función única que solo Él podría realizar. Y es que nadie, sino Él, hubiera podido ser ofrecido como ofrenda perfecta, el perfecto sacrificio para la expiación de los pecados de cada ser humano del mundo. Una vida humana perfecta hubiera sido el pago correcto por otra vida humana. Pero la vida del perfecto Dios hecho carne basta y sobra como pago por los pecados de toda la humanidad, desde Adán hasta el último de los seres humanos. Eran condiciones únicas que solo Dios podía satisfacer. Por lo tanto, Dios mismo se hizo carne y se hizo a sí mismo el escogido, en la manifestación más gloriosa de amor jamás concebida desde la creación. Versículo 18. Mi amado, en quien se agrada mi alma, decía la profecía, lo que fueron también las palabras que escuchó la multitud desde el cielo el día en que Jesús fue bautizado. Este es mi Hijo amado, en el que se agrada mi alma. Esto está en Mateo 3:17. Ahora, estas mismas palabras fueron reiteradas desde la luz ante la atónita mirada de los discípulos en el monte de la transfiguración. Mateo 17:5. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Continuamos en el versículo 18. Pondré mi espíritu sobre él.
dijo Dios a través de Isaías. Y así lo hizo, y la multitud en el Jordán pudo ver ese espíritu descendiendo del cielo como una paloma. Mateo 3:16. Y a los gentiles anunciará juicio. Sabemos que la justicia y el juicio no era solo para los gentiles, sino también para los judíos, pero para el hebreo contemporáneo a Isaías, que escuchó de primera mano esta profecía, esta dimensión de la labor del Mesías que lo acercaría a los gentiles seguramente sería algo muy sorprendente. Pero así sucedió. Desde la resurrección, Jesús mismo dio orden a sus discípulos de anunciar por el mundo entero el juicio de Dios y su justicia, que era para salvación de todas las almas por la fe en Él. Porque ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Estas buenas nuevas han llegado hasta nosotros, gentiles entre los gentiles, viviendo al otro lado del mundo, y son estas buenas nuevas las que hoy nosotros compartimos. Versículo 19. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Jesús no vino con heraldos, no trajo pregoneros, no incitó al pueblo a la revolución, sino al arrepentimiento. Los que le siguieron lo hicieron en silencio y aún así se contaron por multitudes. Versículo 20. La caña cascada no quebrará. La caña era usada por los pastores para hacer un pequeño instrumento musical. Cuando la caña estaba cascada, ya no era útil. Lo mismo pasa con el pábilo de la vela. ¿Alguna vez viste una vela cuando está a punto de apagarse? ¿Cómo expulsa más humo en esos últimos momentos que cuando estaba plenamente encendida? En sus últimos momentos, ese pequeño puntito rojo donde antes estuvo el fuego ya no llega a iluminar nada, ¿verdad? Pero aún no está muerto. Israel, como pueblo, era esa caña cascada o ese pábilo que humea. Estaban espiritualmente moribundos a los ojos de Dios, y la actitud criminal de sus líderes religiosos fue la prueba más clara de esta realidad. Pero Cristo no vino a darles el golpe final, a quebrar la caña o a apagar el pábilo, sino a restaurarlos. Por medio de su propia muerte y resurrección, Jesús se convirtió en el renuevo que haría reflorecer a Israel, y este nuevo tronco sería tan glorioso que en él mismo también seríamos injertados, millones y millones de almas entre los gentiles de afuera de Israel, que antes de Cristo no teníamos ninguna esperanza. Por esto la profecía termina con: hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. El juicio fue sacado a victoria en la resurrección, y con esta victoria definitiva se acabó nuestra espera. El evangelio de salvación llegó hasta nosotros gracias a él. Ahora es turno nuestro de que llegue a muchos más por amor de él.